He vivido 85 años en este mundo. Y lo que voy a contarte hoy es algo que la mayoría de las personas solo comprende cuando ya es demasiado tarde. He vivido lo suficiente para ver cómo el amor destruye aquello que intenta proteger. Lo suficiente para descubrir en el último capítulo de mi propia vida que la historia que creía estar viviendo no era del todo la historia que yo pensaba. Y lo que encontré en una habitación tranquila, en una tarde ordinaria, a los 80 años, lo cambió todo. No de manera ruidosa, no de manera dramática. Cambió la manera en que el suelo suena cuando lo pisas. Quédate conmigo, porque esto no es algo que leí en un libro. Esto es algo que viví. Me llamo Carmen Valerosa. Tengo 85 años. Nací la tercera de 7 hijos en un pueblo pequeño en la montaña, de una madre que trabajaba desde antes del amanecer hasta después del anochecer y que nunca se quejó ni una sola vez, y de un padre que era el tipo de hombre silencioso que sostiene a toda la familia sin que nadie se dé cuenta hasta que ya no está. Crecí pobre de la manera en que se era pobre entonces, no dramáticamente, no desesperadamente, pero con una conciencia permanente de que nada estaba garantizado y todo había que ganárselo. Aprendí a cocinar a los 6 años, a coser a los 8, a cargar responsabilidad antes de tener palabras para saber lo que la responsabilidad significaba. Me casé a los 22 años. Su nombre era Eugenio. Estuvimos juntos 51 años. Crié hijos. Enterré a mis padres y a 2 de mis hermanos. Sobreviví a enfermedades, ruina económica, años de lucha y años de abundancia. He estado sentada en más mesas de cocina de las que puedo contar, escuchando cómo la vida se desplegaba a mi alrededor, y he aprendido cosas que no creo que puedan aprenderse de ninguna otra manera excepto viviendo el tiempo suficiente para verlas. Antes de continuar, dime desde dónde estás viendo esto. Escríbelo abajo. Estás en tu casa, en tu cocina, quizás tumbado en la cama esta noche sin poder dormir. Estás en otro país, en otro idioma, en otra vida completamente distinta. Quiero saberlo. Leo vuestros comentarios. Leo más de los que quizás imagináis. Y a veces un solo comentario de alguien a quien nunca he conocido me recuerda que este mundo todavía está lleno de personas que están haciendo su mejor esfuerzo, que llevan cosas en silencio, que buscan a alguien que las entienda. Así que escribime. Os estoy escuchando. Ahora bien, dejadme contaros lo que pasó. Tenía 80 años cuando me hicieron un examen médico de rutina. Del tipo que te hacen cuando llegas a cierta edad, cuando los médicos empiezan a prestar atención a cosas que quizás deberían haber estado observando desde antes. El médico era joven, lo suficientemente joven como para ser mi nieto, realmente, y era amable de la manera en que a veces lo son los médicos jóvenes cuando todavía no han aprendido a protegerse de sentir demasiado. Estaba revisando mi historial médico, haciendo preguntas, las cosas habituales. Y entonces se detuvo. Miró los papeles que tenía delante y luego me miró a mí, y luego volvió a mirar los papeles. Y me dijo con mucho cuidado que quería hablar conmigo de algo. Algo que había encontrado en un registro antiguo. Algo relacionado con una condición que yo había tenido desde el nacimiento, una condición que, según lo que él estaba leyendo, habría hecho biológicamente imposible que yo pudiera concebir un hijo. Tengo una hija. Se llama Lucía. Tenía 58 años en el momento en que ese médico me dijo esas palabras. Tengo 2 nietos a través de ella y un bisnieto que pude tener en brazos hace apenas 3 años. Había sido su madre durante 58 años. Había estado en la sala cuando nació. Había escuchado su primer llanto. Recordaba el peso de ella en mis brazos, el olor de su pelo, la manera en que me buscaba la mano cuando tenía miedo. Me quedé muy quieta mientras el médico hablaba. Le di las gracias. Le dije que necesitaba pensarlo. Y luego salí de esa consulta y me quedé de pie en la acera de afuera y no sabía hacia dónde ir. Hacía frío. Eso lo recuerdo. El tipo de frío que se mete en el pecho. Caminé mucho tiempo sin ningún destino. Caminé de la manera en que caminas cuando tu cuerpo necesita moverse porque tu mente no puede quedarse quieta,
cuando el movimiento es lo único que te impide disolverse por completo. Caminé hasta que me cansé, y luego fui a casa. Me senté en mi silla, y me dije a mí misma una y otra vez, esto no puede ser. Esto no puede ser. Pero incluso mientras lo decía, algo en mi estómago ya lo sabía. Verás, mi marido Eugenio se había encargado de todo lo relacionado con nuestra salud. Las citas, los resultados, el papeleo. Yo confiaba en él completamente. No porque fuera descuidada, sino porque así funcionábamos, así funcionaban las parejas entonces, y quizás todavía ahora, cada persona asumiendo una parte de la vida compartida. Él se encargaba de las finanzas y las cosas médicas. Yo me encargaba del hogar y los hijos y todo lo que vivía dentro de las paredes de nuestra existencia cotidiana. Nunca lo cuestioné. ¿Por qué lo habría hecho? Confiaba en él. Era mi marido. Era la persona que yo había elegido y la persona que me había elegido a mí, y durante 51 años eso pareció suficiente. Pero aquella tarde, sentada sola en mi silla con la luz de invierno apagándose fuera de la ventana, empecé a pensar en lo que nunca había mirado. El papeleo. Los resultados antiguos. Los archivos que él siempre había recogido y guardado y organizado a su manera meticulosa. Eugenio llevaba 7 años muerto. Y los archivos seguían allí, en un armario del dormitorio. Organizados. Etiquetados. Tal como los había dejado él. No fui a mirarlos ese día. No podía. Durante semanas lo llevé todo dentro, no se lo dije a nadie. ¿Qué habría dicho? ¿A Lucía? ¿A mis nietos? No tenía palabras. Apenas tenía pensamientos. Solo tenía un sentimiento muy quieto y muy pesado, como estar en el fondo de un lago mirando hacia la superficie y no llegar del todo a alcanzarla. Quiero que entiendas algo sobre cómo fueron esas semanas, porque creo que muchos de vosotros habéis tenido vuestra propia versión de esto, quizás no exactamente esto, pero algo que sacudió el suelo debajo de vosotros. Algo que os hizo mirar vuestra propia vida y preguntaros si la historia que habíais estado viviendo era la historia que creíais que era. Esa sensación es una de las más solitarias del mundo. No porque no haya nadie alrededor, sino porque lo que estás cargando todavía no puede decirse. No tiene forma. No tiene nombre. Caminas entre otras personas y sonríes y respondes sus preguntas y haces tu café y riegas tus plantas y todo el tiempo esta cosa está dentro de ti, enorme y silenciosa, y nadie la ve. He comprobado a lo largo de mi larga vida que las cosas que cargamos en silencio son con frecuencia las más definitorias. No las cosas que decimos, no las cosas que hacemos en público, sino las cosas que sostenemos dentro en la oscuridad, solos en las pequeñas horas de la madrugada cuando el mundo está quieto y solo somos nosotros mismos. Esas cosas nos dan forma de maneras que raramente comprendemos hasta mucho más tarde. Quédate conmigo, porque todavía no te he contado la parte más importante. Unas 6 semanas después de la cita médica, entré en el dormitorio y abrí el armario. Fui revisando los archivos lentamente con cuidado, de la manera en que lo haces cuando buscas algo y también, en secreto, esperas no encontrarlo. Documentos de seguros antiguos. Historiales hospitalarios. Correspondencia que había olvidado. Y entonces, casi al fondo, debajo de un montón de recibos viejos, había un sobre. Un sobre normal, cerrado. Con mi nombre escrito a mano. Con la letra de Eugenio. Esa letra que reconocería en cualquier parte, las letras ligeramente irregulares, la manera en que presionaba demasiado el bolígrafo, la forma particular en que escribía la C de Carmen. Me quedé sentada en el borde de la cama con ese sobre en las manos durante mucho tiempo. Pensé en no abrirlo. Lo pensé de verdad. Pensé, hay cosas que es mejor no saber. Pero ya sabía suficiente. Ya sentía la forma de lo que había dentro. Así que lo abrí. Había escrito 4 páginas. Por las 2 caras del papel, con esa letra que presionaba fuerte, las líneas ligeramente torcidas porque él siempre escribía torcido cuando estaba emocionado. No voy a repetir todo lo que decía. No puedo.
Pero me lo contaba todo. Había descubierto la condición en mis registros médicos años antes de que naciera Lucía. La había encontrado mientras organizaba un archivo, igual que yo podría haberla encontrado si alguna vez hubiera mirado. Se había quedado solo con ese conocimiento durante meses. No me lo había dicho porque tenía miedo de lo que me haría. Decía que sabía cuánto quería yo ser madre. Decía que sabía que me sentiría rota, disminuida, menos de lo que creía que debía ser. Usaba esas palabras menos. No quería que me sintiera así. Decía que me quería demasiado para verme así. Y entonces tomó una decisión que no era suya tomar. No daba muchos detalles sobre las circunstancias y yo tampoco quería detalles. Decía que fue una sola vez, que fue la cosa más difícil que había hecho en su vida, que se había odiado a sí mismo por ello y luego había amado el resultado de ello cada día de su vida. Decía que en el momento en que vio a Lucía, supo que era su padre. No en la biología, en todo lo demás. Decía que me había visto convertirme en madre y había sabido, en su corazón, que había hecho lo correcto, aunque también había sabido siempre que era lo incorrecto. Decía que lo sentía. Decía que sabía que era una crueldad. Decía que sabía que me había robado algo que era mío saber, que no tenía derecho, pero que tampoco había sabido hacerlo de otra manera. Y decía que me quería. Cada día. Que esa parte nunca había sido otra cosa que verdad. Me quedé sentada en esa habitación hasta que oscureció. No lloré o lloré un poco, no estoy segura. Recuerdo que la luz cambió a mi alrededor y que en algún momento me di cuenta de que no había encendido la lámpara y que estuve un rato en la penumbra con esas 4 páginas en las manos y sentí algo que no esperaba sentir. No rabia. No exactamente dolor tampoco. Algo más quieto que eso. Algo parecido a la sensación que tienes cuando llevas mucho tiempo caminando por un camino y luego llegas al final y la vista que se abre no es la que esperabas. No es necesariamente peor. Es simplemente diferente de todo lo que habías estado imaginando. Y ahora tienes que encontrar la manera de quedarte allí, en esa vista desconocida, y continuar. Quiero hablarte ahora de lo que viene después de un descubrimiento como este. Porque aquí es donde creo que vive la lección real. No en el descubrimiento en sí mismo, descubrimientos como este les ocurren a más personas de las que jamás lo admitirán, sino en lo que haces con el descubrimiento, en cómo lo cargas, en lo que finalmente te enseña sobre la naturaleza del amor y de la verdad y de las maneras extrañas y complicadas en que las personas que se quieren pueden hacerse daño. Lo primero que quiero decir es esto: estaba enfadada. Por supuesto que lo estaba. Quiero que lo sepas porque creo que a veces, cuando las personas mayores hablan de sabiduría y perdón y comprensión, el enfado se deja fuera. Y eso es deshonesto. El enfado era real. Durante semanas estuve furiosa con un hombre que llevaba 7 años muerto, y hay algo particularmente desconcertante en eso, en la rabia sin destino, sin nadie a quien enfrentarte, sin ningún argumento que tener. No podía llamarle. No podía mirarle. Solo podía mirar su fotografía en la estantería y sentir la furia moviéndose por mí como el tiempo atmosférico. Me sentí engañada. Sentí que mi vida, la historia de mi vida, había sido construida sobre unos cimientos en los que yo nunca había dado mi consentimiento. Que las cosas más importantes se habían decidido sin mí. Que mi propia historia no era completamente mía. Pero esto es lo que le pasó al enfado con el tiempo. Y esto es importante. No desapareció. Se transformó. Cambió de forma. Se convirtió en algo más complejo y más honesto que la rabia pura, porque la rabia es simple, y la verdad de lo que Eugenio hizo no era simple en absoluto. No era un hombre cruel. No era un hombre deshonesto en las maneras ordinarias. Era, de hecho, una de las personas más decentes que he conocido nunca, paciente y estable y generoso de la manera en que algunas personas simplemente son, de la manera en que parece que viene de sus huesos más que de ningún esfuerzo. Y este mismo hombre había hecho algo que, objetivamente, era una violación profunda de mi confianza y de mi autonomía. ¿Cómo sostienes las dos cosas? ¿Cómo miras a alguien a quien amaste y lo conoces a la vez como bueno y como equivocado?
He estado pensando en esto durante 5 años. Y a lo que he llegado es esto: el amor no hace a las personas simples. No las hace puramente buenas ni puramente sabias. A veces el amor es la razón por la que las personas hacen las peores cosas que hacen. No el amor como excusa, quiero ser clara en eso. Lo que Eugenio hizo no queda excusado por el amor, pero quizás sí explicado por él. Tenía miedo. Tenía miedo de verme sufrir. Tenía miedo de mi dolor y de mi disminución y de cualquier versión imaginada de mí que había construido en su mente, una versión de mí que no podría sobrevivir la verdad. Y desde ese miedo tomó una decisión que me protegía de un dolor al que yo nunca había pedido que me protegiera, y al hacerlo creó un dolor diferente que yo no descubriría durante décadas. Esa es una de las verdades más duras que he aprendido en 85 años. Que las personas que nos quieren son a veces las más capaces de hacernos daño. No porque sean malas, sino porque tienen miedo. Porque el amor y el miedo viven tan cerca el uno del otro en el corazón humano que a veces es imposible, incluso para la persona que lo siente, distinguir uno del otro. Nunca le dije nada a Lucía. Quiero ser honesta con vosotros sobre eso. Tomé esa decisión y la he cargado, y no voy a fingir que ha sido sin peso. Me he sentado frente a ella en la mesa del comedor con esto dentro de mí. La he visto convertirse en una mujer de una dignidad y una calidez tremendas y he pensado, tiene derecho a saber de dónde viene. Y luego he pensado, yo no sé de dónde viene. No del todo. ¿Y qué le daría el saber? ¿Qué le costaría? Tiene 58 años. Tiene su vida. Tiene a sus hijos. Tiene sus recuerdos de su padre. ¿Qué le estaría entregando yo? Una pregunta sin respuesta. Una herida que no puede curarse porque la persona que podría responderla, Eugenio, se ha ido y las circunstancias se han ido, y lo único que quedaría sería una ruptura en la historia que ella ha estado viviendo durante 58 años. Y luego pienso, pero esto es lo que Eugenio dijo sobre mí. Él creía que me estaba protegiendo. Creía que el saber me haría más daño que el no saber. Y estaba equivocado. Estaba equivocado y he sentido el coste de esa equivocación en mi cuerpo durante 5 años. Estoy cometiendo el mismo error. Estoy haciendo con Lucía lo que me hicieron a mí. No lo sé. Quiero ser honesta con vosotros también en eso. De verdad que no lo sé. Hay días en que creo que estoy siendo misericordiosa. Hay noches en que me despierto y creo que estoy siendo cobarde. La línea entre esas dos cosas es muy delgada y todavía no la he encontrado. Pero esto es lo que sé. ¿Estáis listos? Porque esto es lo que os prometí al principio y yo no rompo mis promesas. Lo que sé es esto: el amor era real. Todo lo demás, las circunstancias, las decisiones, las maneras imperfectas y a veces terribles en que las personas involucradas intentaron protegerse unas a otras, todo eso fue profundamente humano, profundamente imperfecto y profundamente real. Pero el amor debajo de todo ello era genuino. Eugenio me quería. Lo creo ahora tan completamente como he creído cualquier cosa. Me quiso mal en esta manera particular, de una manera que me costó algo que no puedo recuperar. Pero me quiso. Y yo le quise a él. Y Lucía ha sido mi hija cada día de su vida, no en el documento, no en la biología, sino en los 1000 mañanas ordinarias de criarla, en las fiebres y las rodillas raspadas y los desengaños amorosos y las graduaciones, en la manera en que me llama los martes sin ningún motivo, en la manera en que me mira a veces desde el otro lado de una habitación con una expresión particular que reconozco porque llevo 58 años viéndola. Eso es real. Eso no puede deshacerse. Y esto es lo que desearía que alguien me hubiera dicho cuando era joven. Esta es la lección que me costó 80 años entender completamente. El amor no es una sola cosa. No es simple y no es limpio y no se comporta de la manera en que esperamos que lo haga. Nos enseñan cuando somos jóvenes que el amor es hermoso y sin complicaciones, que cuando alguien te quiere de verdad siempre hará lo correcto, que el amor protege y sana y nunca daña. Y esto es falso. No porque el amor sea malo, sino porque el amor es humano,
y los seres humanos son complicados, y hasta el amor más profundo puede tener miedo, y el miedo lleva a las personas a hacer cosas que el amor por sí solo nunca haría. Los mayores actos de amor en mi vida han sido a veces tan imperfectos que han causado daño. Y algunas de las cosas de las que estuve más segura que eran correctas, cosas que hice desde lo que creí que era amor puro, causaron dolor real a personas que me importaban. Esto no significa que el amor no tenga sentido. Significa que el amor solo no es suficiente. Tiene que ir acompañado de honestidad, de valentía, de la voluntad de dejar que la persona que quieres sea su yo completo, incluso las partes que te dan miedo, incluso el dolor y las limitaciones y las imperfecciones que desearías poder ahorrarle. El amor real no protege a las personas de sus propias vidas. Camina a su lado a través de esas vidas. No tuve ese tipo de amor con Eugenio. O más bien, tuvimos partes de él y nos faltaban otras partes. Esa es la verdad. Y puedo decirlo ahora sin que eso destruya lo que tuvimos. Porque lo que tuvimos seguía siendo algo. Era real. Era mío. Aunque no fuera exactamente lo que yo pensé que era. Pienso en Lucía. Pienso en ella a menudo en estos últimos años, más de lo habitual. La observo cuando estamos juntas de la manera en que observas a alguien cuando sabes algo que ellos no saben. Hay en eso una ternura que no puedo explicar del todo, un tipo particular de amor que tiene pena mezclada en él, de la manera en que ciertos colores en una pintura tienen dos colores a la vez. La quiero y la lloro al mismo tiempo. Lloro la conversación que nunca tendremos. Lloro la versión de su historia que ella no conoce. Y me pregunto a veces si ella siente algo que no puede nombrar. Si hay un lugar en ella, no un pensamiento consciente, sino un sentimiento, de la manera en que los animales sienten el tiempo antes de que llegue, si a veces siente la forma de una pregunta que nunca ha podido del todo formular. No lo sé. No siempre sabemos lo que sienten nuestros hijos. Eso es otra cosa que aprendí tarde, que incluso los hijos que criamos, a quienes conocemos mejor que a casi nadie en el mundo, siguen siendo, en ciertas formas esenciales, un misterio. Son sus propias personas. Tienen una vida interior que nunca veremos del todo. Y eso no es un fracaso. Eso es simplemente lo que significa ser una persona entre otras personas. Tengo 85 años. Estoy sentada en mi casa, en esta habitación en la que he vivido durante 40 años y te estoy hablando. No sé quién eres, pero sé que estás ahí porque personas como tú me han estado escribiendo durante 2 años, contándome sus historias, sus secretos, sus preocupaciones, sus preguntas. Y los he leído. Me he sentado aquí y los he leído y he pensado, hay tanto que se está cargando. Hay tanto que se sostiene en silencio y que debería decirse. Tanto dolor, tanta confusión, tanto amor que no sabe qué hacer consigo mismo. Así que déjame dejarte con esto. El secreto que descubrí a los 80 años no destruyó mi vida. No destruyó mi amor por Eugenio, ni mi amor por Lucía, ni mi comprensión de quién soy. Lo que hizo fue hacer mi vida más complicada de lo que pensaba que era. Y he decidido, y esto es una decisión, no un sentimiento que me vino encima, sino una elección real que tomé con intención, he decidido que complicado no es lo mismo que roto. Que una vida con impurezas sigue siendo una vida. Que el amor con defectos sigue siendo amor. Que una familia construida en parte sobre una verdad no dicha sigue siendo una familia, y los años de comidas y risas y discusiones y tardes ordinarias viendo cómo la luz cambia a través de la ventana, nada de eso queda borrado por el descubrimiento de algo que yo no sabía. Nada de eso se vuelve falso. Lo que se vuelve diferente es la textura. La manera en que el suelo suena cuando lo pisas. Es el mismo suelo, pero lo escuchas de manera diferente. Y quizás eso no sea una cosa terrible. Quizás saber que el suelo es más complicado de lo que pensabas es simplemente más honesto, y la honestidad, incluso la del tipo doloroso, nos hace más enteros que las ilusiones cómodas que cargamos cuando somos jóvenes y todavía no hemos visto suficiente vida para saber más. No te estoy diciendo que perdones a las personas que te han hecho daño.
No te estoy diciendo que todo ocurre por una razón o que el dolor te hace más fuerte ni ninguna de las frases fáciles que la gente dice cuando no sabe qué más decir. Solo te estoy contando lo que he vivido. Que el amor es más complicado de lo que nos enseñan. Que las personas que más queremos son las más capaces de decepcionarnos. Que eso no significa que el amor fuera falso. Que puedes llorar a una persona y seguir queriéndola. Que puedes sentirte traicionado y seguir sintiéndote agradecido. Que puedes tener rabia y ternura en las mismas dos manos al mismo tiempo, porque eso es lo que significa ser humano y no es una debilidad. Es, creo yo, la forma más profunda posible de sabiduría. No elegir un sentimiento sobre otro, sino dejar que los dos sean verdad y continuar viviendo a pesar de, o quizás gracias a, esa complejidad. He tenido en estos 5 años desde que me senté sola en mi dormitorio con 4 páginas de la letra de Eugenio en las manos, una relación diferente con mi propia vida. La veo de otra manera. Con más claridad, creo. No siempre con más felicidad, pero sí con más honestidad. Y he descubierto, para mi sorpresa, que no cambiaría el saber por el no saber. Aunque el saber me costó algo. Aunque haya noches en que daría mucho por volver a la versión sencilla de mi historia, la de una mujer que había sido bien querida por su marido y había criado a una hija que era completamente suya. Aunque esa versión fuera más fácil y más cálida y más cómoda que lo que tengo ahora. No la cambiaría, porque lo que tengo ahora es verdad. Y la verdad, aunque sea dura, te da suelo firme en el que pararte. Y con 85 años, prefiero pararme en suelo firme que en algo hermoso que no puede sostener mi peso. Si has llegado hasta aquí hoy, y algo de lo que he dicho ha tocado algo en ti, algo que has estado cargando, algo que no has podido nombrar, quiero que sepas que no estás solo. Las cosas que cargamos en privado casi nunca son tan únicas como creemos que son. En algún lugar, alguien está sentado en una habitación como la que estás tú ahora mismo, sosteniendo algo pesado, preguntándose si alguien lo entendería. Lo entendería. Lo entenderíamos. Todos estamos, de nuestras diferentes maneras, intentando vivir con honestidad dentro de vidas complicadas. Y eso es suficiente. Es más que suficiente. Dime en los comentarios de abajo, ¿cuál es una cosa que la vida te ha enseñado que desearías que alguien te hubiera dicho cuando eras joven? ¿Cuál es una verdad que tuviste que aprender por las malas, que habrías querido que una abuela, o una mentora, o una desconocida al otro lado de una pantalla te hubiera susurrado antes de que tuvieras que descubrirla tú mismo? Leo vuestras respuestas. Todas. Y me importan más de lo que imagináis. Si lo que compartí hoy se quedó contigo, si te dio algo, un pensamiento, un sentimiento, un momento de reconocimiento, entonces me alegra. Dale a me gusta abajo. Es una cosa pequeña, pero me dice que lo que hago aquí está llegando a alguien. Y si quieres continuar esta conversación, ser parte de esta pequeña comunidad de personas que intentan entender la vida juntas, suscríbete. No somos una multitud aquí. Somos algo más pequeño y más quieto que eso. Somos personas que no tienen miedo de quedarse quietas y pensar en las cosas que importan. Aquí estaré. Vuelve siempre que lo necesites.